Dos elementos que dejamos ya sobre la mesa que están marcando estas primarias son la relación con el Partido Socialista, pero también la acusación a Junqueras de haber liderado un partido que últimamente ha fracasado electoralmente. Así que de eso también queremos hablar, en este caso contigo, Lidia, porque siempre los Quo Vadis, ¿no? Siempre que repasamos la vida de un partido, pues evidentemente es súper interesante ver cuál es la foto electoral. Así que te lo pregunto directamente, Lidia, ¿cuál es la situación de Esquerra actualmente? Bueno, pues como tenemos que mirar distintos niveles, vamos a empezar por el autonómico, ya que, bueno, pues dada la naturaleza independentista y nacionalista, pues es el ámbito probablemente más importante para Esquerra. Y es que actualmente cuentan con 20 diputados en el Parlamento de Cataluña que alcanzaron con el 13% del voto. Harán evolución un poco más adelante, lo veremos, pero en estas últimas elecciones catalanas pues los resultados de Esquerra fueron bastante malos y perdieron más de 200.000 votos. Eso les posiciona ahora mismo como tercera fuerza en la Cámara de Representación por detrás del PSC y de Junts. Siguiendo dentro de su propio territorio, a nivel local, los republicanos obtuvieron en las elecciones municipales el 17,39% del voto, que les posicionó también como tercera fuerza a nivel local. Si ya nos vamos al plano nacional, Esquerra cuenta también con representación en el Congreso de los Diputados. Tras las elecciones de julio de 2023 se hizo con 6 diputados y el 13% del voto en Cataluña. Y por último, en el ámbito supranacional, Esquerra Republicana se integra en las elecciones europeas dentro de la coalición de Ahora Repúblicas, que aglutina, entre otros, a partidos como el propio Esquerra, el BNG o Bildu. Y en los pasados comicios obtuvieron 3 europarlamentarios, siendo uno de ellos de Esquerra. Correcto, y le preguntaremos evidentemente por Diana Riba, por la eurodiputada de Esquerra, en unos minutos a Emilio. Y Lidia, digamos que esto es la foto fija, bueno, la situación que tiene a todos los niveles, pero si hablamos de la evolución o de cuál ha sido su recorrido en los últimos años, diríamos que están con la flechita para abajo los de Esquerra. Exacto. Ya lo he adelantado hace un momento y es que Esquerra pues, está en un periodo de pérdida de apoyo electoral pues, en prácticamente todos los ámbitos. Siguiendo el mismo orden, en el Parlamento de Cataluña perdieron 13 asientos en las últimas elecciones, que estos son casi 8 puntos porcentuales menos de voto y, como decía, 200.000 votos. Eso sí, después de haber gobernado en coalición primero y más tarde en minoría desde 2015, lo que claramente pues, este desgaste de estar en el gobierno pues, se hizo más que evidente y este adelanto electoral que se hizo para estos últimos comicios, pues quizá no fue tampoco la mejor jugada y ahora, como estabais comentando, pues están en la oposición. Si miramos más allá y centrándonos, eso sí, solo en la etapa democrática, a principios de los 2000, Esquerra rondaba los 20 escaños en la mayoría de elecciones. En 2003 obtuvo 23 y llegó a gobernar junto con el PSC, fórmula que se repitió después tras las elecciones de 2006. Luego fue perdiendo fuerza hasta 2012, que se recuperó de nuevo, que es cuando comienza pues, toda esta ola independentista. En 2015 se unen en coalición con entonces Convergencia y Unión bajo el nombre de Junts pel Sí y consiguen 69 diputados en total. Pero ya en 2017 se vuelven a presentar por separado, obteniendo 32 escaños y en 2021 suben incluso más, llegando a esos 33 escaños, que es el máximo que conseguirán, que es cuando forman este gobierno en coalición con Junts, que rompen en 2022 y entonces continúan con este gobierno en solitario. Estos dos últimos resultados fueron los mejores de su historia con diferencia, pero ya tras los comicios de 2024, como comentaba, ha vuelto a bajar, aunque la realidad es que se alinea con los resultados anteriores a la ola independentista. Quiero decir que lo extraordinario realmente fueron sus resultados entre 2015 y 2021. Correcto, que eso también entra dentro de la ecuación de Junqueras de si realmente lo ha liderado bien o mal. Pero oye, otro campo importante para los republicanos, para casi cualquier partido, pero en especial también para ellos, es el ámbito local. ¿Cuál es la evolución que ha sufrido el partido en este sentido? Y obviamente también a nivel europeo, que no lo hemos comentado. Pues en realidad ha sido bastante similar. Como decía, ahora cuentan con el 17% del voto local, que son en torno a 2.800 concejales, pero en 2019, en las anteriores elecciones, consiguieron ser la fuerza más votada en este ámbito por encima de Junts y del PSC. En cuanto al Congreso de los Diputados, antes de los 2000, apenas conseguían representación con un diputado, había años incluso en los que no llegaban a entrar, y tienen un primer pico en 2004, pues un poco en concordancia
concordancia a cuando entraron en el gobierno en Cataluña, que consiguen 8 diputados, pero vuelven a bajar en los años posteriores. Y ya es a partir de 2015 cuando vuelven a subir a los 9 escaños. En 2019 son las primeras elecciones que consiguen el máximo histórico, que son 15 escaños, que son 1 millón de votos y el 24% del voto en Cataluña, en unas elecciones generales. Bajaron un poco en la repetición de este mismo año de noviembre, pero aún así se mantuvieron con 13 escaños y ya en 2023 pues literalmente han perdido la mitad de votos y se quedan con 7 escaños. Y ya en cuanto a Europa, pues bueno, la coalición de Ahora Repúblicas es bastante reciente, se creó en 2019, que obtuvieron también 3 diputados, los mismos que ahora, y en general Esquerra pues siempre ha conseguido representación con distintas fórmulas, pero siempre ha tenido 1 o 2 diputados. Ese es el papel de Esquerra Republicana, esa es la fotografía, decíamos, lo has repasado tú con datos, están con la flechita hacia abajo, están perdiendo apoyos en todos los niveles, entonces es muy pertinente preguntarte no solo por la fidelidad de voto, sino sobre todo también por las fugas. Pues efectivamente, teniendo en cuenta esta flechita para abajo, pues hay que preguntarse hacia dónde se están yendo estos votantes. Y bueno, según el último barómetro del CEO, que se publicó en octubre de 2024, los republicanos estarían reteniendo al 73% del electorado que les votó en mayo, que puede parecer mucho porcentaje y estamos hablando de pérdida de voto, pero claro, es que las elecciones fueron hace muy poco, entonces es normal que todavía pues, se retenga bastante, pero aún así tenemos casi un 30% que se está moviendo. ¿Y a dónde se van? Pues bueno, principalmente tenemos fugas que están bastante igualadas. La principal, aunque por poco, sería un 6,2% a Junts, luego un 5,8% a la CUP, un 3,6% al PSC y ya un 3% a Común Sumar y otro 3% que está indeciso. En general, ha mantenido una fidelidad de voto bastante constante a lo largo del tiempo, rondando este 70%, que por ejemplo bajó bastante en marzo de 2022 tras la ruptura de Junts, donde solo retenía al 66% de su electorado, pero esto no supuso tanto fugas a otros partidos, sino un ascenso de los indecisos que se llegaron a situar en el 18%. Y esta diferencia me parece bastante importante porque a los indecisos los puedes traer de vuelta, pero a aquellos que ya se han decidido por otro partido, no tanto. Y ahora vemos que el porcentaje de indecisos que tiene Esquerra es bastante bajo y más grande es quienes ya han decidido quizá optar por otro partido. Si miramos en el plano nacional, su fidelidad de voto ha variado bastante, aunque se mantuvo pues, muy estable entre el 17 y el 2022, rozando casi el 90% de fidelidad, que eso es pues, una barbaridad. Ahora retendrían el 62% de su electorado, que es bastante poco, y la principal fuga es distinta a la del ámbito autonómico. El 9% se iría al PSC, es el 7,5% eso sí a Junts y ya un 5,7% a la CUP, un 5% a Común Sumar y luego este otro 4% de indecisos. Me voy a quedar con los que todavía votarían a Esquerra, a pesar de estas fugas. Evidentemente queda mucha gente que todavía votaría a Esquerra. Digo que me voy a quedar con los votantes de Esquerra para hacer ese dibujo, ese retrato que sobre todo normalmente en este punto nos hacemos o nos cuestionamos sobre el votante. Es decir, ¿cómo es el votante de Esquerra Republicana? Bueno, pues como siempre, empezando por las características más básicas, vemos que tiene un electorado pues bastante paritario, aunque en todo caso se inclina más hacia las mujeres que representarían al 54% de sus votantes. En cuanto a la edad, pues la verdad que están bastante en la media, no destaca por ser el grupo más votado en ningún grupo de edad, en todo caso algo más entre los jóvenes, donde es el segundo partido más votado por aquellos que tienen entre 18 y 24 años, que votaron un 16% por Esquerra, por detrás del 19% del PSC, pero por ejemplo por delante del 11% de Junts. Pero como decía, pues el grueso está entre 35 y 45 años y no destaca entre ningún grupo especialmente. A nivel territorial tiene una distribución bastante homogénea, que yo creo que esto es una de las características de Esquerra, y obtiene más voto, eso sí, en Tarragona y en Lleida, donde puede llegar casi al 16%, que en Barcelona o Girona, donde ronda el 13 y el 11% respectivamente. En todas ellas, en las últimas elecciones, fueron la tercera fuerza autonómica. Por tamaño de municipio, sí que destaca en los municipios de entre 2.000 y 10.000 habitantes y también en aquellos que llegan hasta los 50.000 y por tanto pues tiene más éxito en municipios pequeños y medianos que en las grandes ciudades. Y bueno, ya para terminar, me he fijado también en el nivel de estudios, que si bien es cierto que el 34% de sus votantes tiene estudios superiores, son el tercer partido escogido por aquellos que han ido a la universidad, por detrás del PSOE o de Junts. Tienen más fuerza pues entre los estudios medios y los de FP.
Y ya sí que sí, por terminar, cuando analizamos a votantes de regiones con otras lenguas, siempre me parece interesante mirar esto, y es que en el caso de los votantes de Esquerra, el 55% dice que su lengua materna es el catalán, luego un 23% que dice que tanto el catalán como el castellano, y otro 20% que es solo el castellano. Esto último me parece súper interesante. Tenía yo el otro día en clase unos alumnos investigando sobre Esquerra Republicana y precisamente se hablaba de la cuestión de los castellanoparlantes, ¿no? De los que podrían ser igualmente votantes o a los que un partido independentista como Esquerra se podría dirigir. Así que este apunte me parece muy interesante. Pero estamos hablando de variables sociodemográficas. ¿Qué nos dices del votante de Esquerra si hablamos de cuestiones políticas? Bueno, pues por supuesto miramos ideología. Los votantes de Esquerra, como bien su nombre indica, están pues muy escorados hacia este sentido. En la media está en el 3,14 en la escala, lo que implica que son pues muy de izquierdas. El 66% se ubica solo entre el 1 y el 3. En cuanto a identidad territorial, el 48% dice sentirse únicamente catalán, el 39% más catalán que español, así que aquí ya tenemos pues, a la mayoría que digamos puede tener un sentimiento más nacionalista, y un 11,6% que dice sentirse tan español como catalán. Para los votantes, además de este partido, las elecciones más importantes son casi para el 50% las del Parlamento de Cataluña, en un 17% las nacionales y en un 11% las locales. Y ya hay un 9% que dice que, bueno, que un poco todos por igual. Otra curiosidad es que es un electorado, pues yo diría bastante movilizado, ya que mayoritariamente dicen estar bastante interesados por la política, cosa la cual no sucede. Por ejemplo, he mirado dentro de los votantes del Partido Popular en Cataluña y no es lo más habitual decir que estás bastante interesado por la política. Y ya si vamos a las preocupaciones, también siguiendo las del CEO, que pregunta en este caso por los principales problemas de Cataluña, para la media de los encuestados era en este orden la vivienda, la insatisfacción con la política y por último el paro y la precariedad laboral. Y si miramos a los votantes de Esquerra, pues se mantienen estos dos bastante similares, pero el tercero, en lugar del paro y la calidad del empleo, se centra más en el funcionamiento de la economía. Es un poco diferente, pero yo creo que viene a ser un poco lo mismo.